Cordial saludo para todos quienes se conectan hoy con nosotros. Helen, hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí Hola, nuevamente en Contacto Cultural. hola, buenos días. Muchas gracias por conectarse. Bueno, gracias por aceptar esta invitación nuevamente a las plataformas virtuales de la UNAM Canadá. Y hoy nos engalanamos con la presencia de Irma Pineda, una escritora mexicana y poeta en lengua originaria, en zapoteco. Vamos a ver si soy capaz de decirlo bien. Dishasa, ¿verdad, Helen? Dijasa. Dishasa, exactamente. Y ella es además representante de los pueblos indígenas, de la voz de los pueblos indígenas de Latinoamérica y del Caribe ante el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU. Este título es entre 2020 y 2022. Irma, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí. Pues qué gusto saludarles, muchas gracias, Lian, Helen, por esta invitación y pues al espacio también de UNAM Canadá por hacer posible que nos estemos encontrando y saludando por aquí. Claro que sí, Irma, y nosotros hemos tenido el gusto de tener sus expresiones artísticas en nuestras redes gracias a unas videopoesías que Helen nos ha compartido con el público, y quisiera comenzar la conversación porque nos contaras qué es lo que quieres expresar en tus poemas y si esto va ligado efectivamente a la promoción de la cultura zapoteca en sí. Fíjate que sí, cuando empecé a escribir yo creo que empecé como de modo más personal, ¿no? Como unas temáticas más individuales, más intimistas, pero conforme pasaba el tiempo y yo publicaba cosas, también me daba cuenta que mucha gente se identifica con lo que voy escribiendo. Entonces pensé que la literatura y específicamente la poesía, que es lo que yo más hago, que la poesía era un vehículo por el que la gente también podía identificarse con ciertas historias, con ciertas ideas. Y entonces pensé que también podría usarlo, ya no solo para hablar de mí o de mis temas emocionales, personales, sino también para hablar de historias de mi pueblo, de mi cultura, temas que tienen que ver con cosas que de repente pues, los jóvenes o la modernidad van dejando atrás, vamos olvidando. Entonces me parecía que la poesía podía ser un mecanismo de recuperación de muchas de estas ideas, conocimientos, saberes. Eso por un lado, pero al mismo tiempo era el medio por el que yo podía hacer como un puente generacional, ¿no? De lo que me contaban mis abuelos, de lo que escuchaba yo en el pueblo con gente mayor, cómo la poesía me permite transmitirlo a las nuevas generaciones, ¿no? A los niños, a los jóvenes. Entonces, eso me gustaba mucho, la idea de la poesía como puente entre generaciones para transmitir no solo la belleza de la palabra, ¿no? Que es también lo que busco recuperar, incluso las palabras mismas, como una especie de restauración del lenguaje, porque pues muchas, por el contacto con el español, vamos dejando de usarlas y usamos términos ya en español zapotequizados, pero en español, ¿no? Y entonces esto de ir restaurando el lenguaje con la poesía, de ir tendiendo puentes entre las generaciones, al interior de la comunidad, pero también puentes de la comunidad hacia el mundo, ¿no? Como la palabra que ahora sale a través de los libros, de los videos, de cosas que pues varios aliados como ustedes nos ayudan a armar. Esto que han hecho con los videos es maravilloso porque circula un montón, ¿no? En las redes. Entonces, cómo también vamos tendiendo esos puentes con otra gente que está afuera y que a lo mejor nunca había escuchado un idioma indígena, ¿no? Y que se hace posible ahora con lo que estamos haciendo, y digo estamos porque todos estamos participando, ¿no? O gente que nunca había escuchado que existían los pueblos indígenas, o pensar en literatura de pueblos indígenas como una cosa rara, y ahora saben que existe gracias a todo lo que estamos generando, ¿no? Ya no solo yo como poeta o otros compañeros escritores, sino como toda una comunidad que se mueve en torno a la palabra, a la poesía, ¿no? Entonces eso me encanta a mí. Sí, maravilloso, totalmente. Irma, ¿nos podrías compartir un poquito de cuál es tu proceso al momento de escribir en español
y escribir en zapoteco. Hace unos momentos mencionabas el término de español zapotequizado. Entonces, ¿cómo funciona eso al momento de escribir? Sí, fíjate que en realidad yo prefiero siempre crear desde el dichazao zapoteco, porque siempre he dicho que esta lengua es súper metafórica y una cosa que tú dices en palabra en zapoteco ya está representando toda una imagen, ¿no? Pongo de ejemplo la palabra viusa, que es una palabra que a mí me encanta. Viusa lo traducimos al español como huésped, ¿no? Pero viusa en realidad son dos palabras, viu, el que viene llegando, el que viene entrando, za, que es el que viene caminando, pero caminando, viene de andar los caminos, ¿no? Entonces, en realidad, cuando nosotros decimos viusa en zapoteco, lo que está en nuestra cabeza apareciendo es la imagen de una persona que viene llegando de andar los caminos, ¿no? No solo el huésped, ¿no? Es alguien que anduvo ya los caminos y que ahora llega a tu casa y lo vas a recibir. Esa es el viusa. Entonces, bueno, así con muchas palabras. Por eso a mí me gusta crear desde el zapoteco, porque se me facilita mucho hacer la versión en español, ¿no? Ya sea que trate de hacer el poema en español pensando en que lo entienda la gente del español, o a veces me gusta jugar con la traducción literal, ¿no? Literal, por ejemplo, esa frase de dos mi corazón, ¿no? Porque en zapoteco decimos chupa, la chitua, chupa es dos, la chitua es el corazón mío, ¿no? Entonces, dos mi corazón, y a lo mejor no tiene sentido en español, ¿no? Como dos mi corazón, serían mis dos corazones, dirías tú, ¿no? No, pero me gusta jugar con la idea de dos mi corazón, porque es una frase que en zapoteco usamos para hablar de cuando nuestro corazón está hecho dos pedazos, ¿no? Está dividido frente a una decisión, frente a un camino. Cuando dices, bueno, híjoles, quiero ir a estudiar a Canadá, pero no quiero dejar a mi familia acá, entonces me quedo, me voy, ¿qué hago? Dos es mi corazón, ¿no? Esa es la imagen, pero es una imagen que cuando lo decimos en palabras no se entiende tanto y hay que explicar la imagen. Entonces, por eso para mí es súper fácil. Creo en zapoteco, traduzco al español y ya lo voy ajustando, ¿no? Ambas versiones las voy ajustando cuando hago revisión, pero bueno, es así como lo voy haciendo. Cuando escribo en español, que también tengo algunos poemas en español nada más, si nació en español, generalmente ya lo dejo así, porque me cuesta muchísimo hacer el proceso inverso. Traducir del español al zapoteco me cuesta más, entonces generalmente así lo dejo, ¿no? Sí. Justamente ahorita que hablaba usted de este impulso que están teniendo hoy en día las lenguas indígenas, recordaba yo que el año pasado, el 2019, fue el año de las lenguas indígenas declarado por la ONU y que en 2022 al 2032 la ONU también nos invita al decenio de las lenguas indígenas. Entonces esto habla de la importancia que por estos días se le está dando a estos pueblos originarios. Así es, fíjate que no ha sido un proceso fácil tampoco, ¿no? Han sido años de lucha de muchos compañeros, de insistir, de posicionarse en un espacio como la ONU, que debo decir inicialmente no reconocía los derechos de los pueblos indígenas, porque decía, los derechos humanos son de las personas, entonces no podemos hablar de derechos colectivos. Bueno, fue una larga lucha y al final se logró, ¿no? Que ahora tengamos representación dentro de este organismo. Y la otra cosa en la que se insistía era ir reconociendo los elementos de los pueblos y pues empezamos o consideramos que uno de los elementos más importantes es justamente la lengua, ¿no? Porque la lengua contiene todo, el conocimiento, la historia, todo. Entonces, el foro permanente fue el órgano precisamente que impulsó esta propuesta de que se declarara el Año Internacional de las Lenguas Indígenas como para reforzar la visión y los trabajos de los gobiernos sobre este tema. Ahora, se vio que un año como posicionamiento estuvo bien, pero no fue suficiente para que los gobiernos realmente pudieran diseñar estrategias de largo plazo respecto al fortalecimiento de las lenguas, la promoción de las mismas, y luego tener tiempo para evaluar qué había ocurrido con las políticas públicas que hubiesen implementado, ¿no? O sea, en un año no da tiempo. Así es.
Por eso después, como vieron que estaba funcionando bien en un año, y se dieron cuenta, ¿no? De que, híjoles, hay un montón de cosas que hacer respecto a las lenguas minorizadas, que son las lenguas indígenas, ¿no? Entonces se decidió ampliarlo a 10 años, ¿no? De tal forma que se puedan avanzar con diseño, implementación de las políticas públicas y luego que dé tiempo para la evaluación, ¿no? De qué se logró, qué tanto se alcanzó, se fortalecieron muchas lenguas, lo que se trabajó en cada gobierno fueron estrategias adecuadas que permitieron que ahora haya aumentado el número bueno, en 10 años haya aumentado el número de hablantes de estas lenguas, que la generación más joven esté hablando estas lenguas. Son varias cosas, ¿no? Pero esa es la intención del trabajo y esperamos que pues realmente los gobiernos le entren, además de los organismos que estamos involucrados y las personas que vamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Sí, Pero que sí, así es. Sí, discúlpame, te interrumpí ahí. No, ya estaba cerrando la idea. Te quería reforzar que es muy interesante ese movimiento que se está dando definitivamente, ¿no es cierto, Helen? Sí, y respecto a eso, Irma, nos gustaría saber un poquito más sobre de qué manera, desde el lugar que ahorita ocupas tú, puedes representar la herencia indígena de México. ¿Cómo cómo lo logras? Híjoles, pues con mucho cansancio, pero ahí vamos. Fíjate que me parece un espacio bastante importante el que ahora estamos ocupando en el foro permanente, porque justo el foro permanente para las cuestiones indígenas es el órgano que se vuelve asesor del ECOSOC, del Consejo Económico Social, y a través del ECOSOC de la ONU en general, pues para mantener presente el tema, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos haciendo, pues nos cayó toda esta pandemia encima y no pudimos hacer las reuniones físicas, pero digo, sí alcanzamos a reunirnos en los primeros meses del año, pero ahora lo que hacemos es que prácticamente cada semana estamos teniendo una o dos reuniones virtuales, los miembros del foro con otros organismos de la misma ONU, como UNESCO, la FAO, la Secretaría sobre Biodiversidad, es decir, vamos vinculándonos con todos los organismos de tal forma que podamos ir empatando las propuestas de trabajo para que en el trabajo de todos los organismos que tienen que ver con la ONU, que son agencias de la ONU, siempre esté presente el tema indígena. Entonces, esa es nuestra labor básicamente, ¿no? Posicionar el tema indígena en todos los trabajos que esté haciendo la ONU, visibilizar de entrada desde la existencia de los pueblos indígenas, porque fíjate que hay muchos gobiernos que se niegan a admitir que existan pueblos indígenas, ¿no? Ellos dicen, no, pues somos personas, somos nacionales de tal país y ya, ¿no? Entonces hay que pelear un poco desde esto, desde que reconozcan que sí existen pueblos originarios y bueno, y todas sus manifestaciones de vida y de cultura. Y en las políticas públicas que estos gobiernos o los distintos gobiernos tomen, pues siempre insistir que sea con una perspectiva indígena, ¿no? Así como hemos peleado a lo largo de la historia la perspectiva de género, todavía estamos peleando la perspectiva indígena. Entonces, de repente ya en este organismo internacional ya no es tanto que vaya solamente a hablar por México o que me toque solamente el tema de México. Sí metemos muchas cosas de los países de modo individual, pero aquí ya es como una insistencia más general por los temas que no son comunes a los pueblos indígenas en el mundo, pero en América Latina especialmente, ¿no? En la parte sur del continente tenemos los mismos problemas que están fundamentados todavía en la discriminación, todavía en el racismo. Es horrible que hablemos de esas palabras ahorita en el siglo XXI, pero siguen muy presentes. Y contra eso es lo que hay que estar peleando, ¿no? Entonces, sí vamos por México, pero también por Latinoamérica, los pueblos indígenas de todo el mundo que estamos siendo afectados casi de las mismas formas. Sí, definitivamente ya no se habla de estados nacionales y de unas fronteras que fueron impuestas en determinado momento de la historia, sino que son unos pueblos que
que juntos tienen unos mismos desafíos por enfrentar, ¿no? Y a eso iba mi próxima pregunta, y es, ¿cómo está viendo usted, por ejemplo, nosotros estamos en Canadá, cómo está viendo usted ese movimiento también en Norteamérica, arriba de México, arriba de Latinoamérica? ¿Cómo lo ha visto ya que ha estado en la ONU? Pues fíjate que lo mismo, ¿no? Cuando conversamos con los compañeros representantes de la parte norte de América, nos vamos encontrando que tenemos situaciones bien similares. En el tema, vuelvo a la discriminación, al no reconocimiento de los pueblos indígenas, a la marginación que estos sufren. Justo antier hablábamos con una compañera y decía, bueno, sí, es que en Canadá, en Estados Unidos, nos ubicaron a los indígenas en espacios, reservas, le llaman algunos espacios, dice, pero totalmente desatendidos, ¿no? Es como que nos dijeron, ahí váyanse a esa parte de territorio, y ahí ustedes ven qué hacen, ¿no? Entonces, me decía que están bastante desatendidos en cuestiones vitales, ¿no? De seguridad, y pues frente a esta pandemia esto ha sido mucho más evidente, cómo se dificultan los accesos a servicios de salud, cómo se van dificultando los accesos a la educación también. Entonces, cuando miramos de un lado y de otro en América, pues tenemos las mismas circunstancias, ¿no? Que hay que estar peleando por la sobrevivencia de nosotros como pueblos indígenas. Entonces, ahí es donde nos vamos hermanando, ¿no? Cuando encontramos estas situaciones de poca atención de los gobiernos hacia los pueblos, comunidades indígenas, y esto se ve reflejado en nuestra calidad de vida, ¿no? Cuando no podemos tener salud digna, educación, alimentación y varios elementos básicos. Bueno, Irma, creo que todo esto que has compartido me parece bastante interesante. El trabajo que estás haciendo desde ese lugar es muy valioso y que por supuesto va a tener repercusiones más a futuro y las está teniendo en este momento. Y también creo que desde tu poesía has podido abrir esos panoramas, ¿no? Empezar a visibilizar, como bien lo mencionabas, la cultura, el idioma, visibilizar que existe y que seguirá existiendo. Nosotros hemos trabajado con algunos poemas tuyos, como mencionamos al principio, pero nos gustaría que nos pudieras compartir de tu propia voz un fragmento de un poema tuyo, el que desees. Sí, voy a compartirles uno que, bueno, creo que no es tan largo, pero que tiene que ver con lo que estamos pasando ahora, ¿no? Que luego yo digo que muchas de las cosas que nos pasan también es porque olvidamos nuestro vínculo con la tierra y la hemos sobreexplotado. Entonces quiero compartirles este poema que se llama Gunayu. Guna ayungana, yu sujalenda, gayuni guchesa, cabela ayuni gukana, ayuni guiñenta acabe, yuni cayuba la agakaguna, yuni kina gendana chaba guni chiñala, yuni kina kuchiba yuba, yuni kina gudi kwananashinanda, yuni nugi bichi, yuni nugu na yun, ni makina gushirini. Mujer tierra soy, tierra abierta, tierra rasgada, tierra lastimada, tierra violentada, tierra que se duele por sus hermanas, tierra que no quiere ser arada por el odio, tierra que no quiere engendrar dolor, tierra que no quiere dar frutos amargos, tierra que se quiere secar, tierra que quiere llorar, tierra que ya no quiere sangrar. Ah, qué emoción irme a escuchar esas líneas, y que efectivamente son muy actuales. Muy actuales. Sí, pues es algo que luego comentamos, ¿no? En las reuniones con compañeros de otros pueblos indígenas, que al final todo este tema pues el calentamiento global, de la afectación que tenemos en el mundo, de estas enfermedades terribles y nuevas que no conocíamos, que no sabíamos cómo enfrentar, pues tienen que ver con este menosprecio que hemos hecho del medio ambiente, de la naturaleza, de la tierra, y sobre todo
explotación indiscriminada que se ha hecho, ¿no? Como en aras de una riqueza material hemos dañado toda la riqueza natural que tenemos, ¿no? Y lo vemos en el caso de las mineras que llegan a los pueblos, utilizan tanta agua y todos su lavado, sus contaminantes, nos lo regresan a los ríos, a los mares, a los lagos, y entonces ahora tenemos un montón de agua ahí súper contaminada que no podemos usar, y por eso, por ejemplos así, ¿no? Hay muchos, nos estamos matando como humanidad, ya no solamente algunos pueblos, vean, como humanidad nos estamos suicidando, ¿no? Eso es terrible. Sí, absolutamente, Irma. Bueno, pues el tema da para mucho. Incluso yo creo que podemos hacer una segunda invitación, creo que ya hemos hablado de eso, y si el tiempo y las circunstancias nos lo permiten, pues podemos seguir platicando un poco más de estos temas tan interesantes, de estos temas tan actuales y tan necesarios, estas reflexiones para nuestras sociedades. Helen, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por habernos acompañado nuevamente. Muchas gracias, Irma, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Ha sido una experiencia bastante gratificante e interesante y que justo ahora en estos momentos el público ha podido ser partícipe también de ello. Muchas gracias. A ti, muchas gracias, Helen. Y también, pues, gracias por los videos, que ahí le pones voz y sentimiento. Pues, muchas gracias. Irma, muchísimas gracias. Con respecto a los videos, les vamos a dejar en los comentarios o en la descripción las ligas, los links que los llevan a esos videos tan especiales que hizo Helen, y los vamos a dejar con un fragmento de uno de esos videos para finalizar entonces. Muchísimas gracias entonces nuevamente y nos vemos en una próxima de Contacto Cultural. Muchas gracias, Julián. Pues gracias a ustedes, que les vaya bien. Nos vemos pronto. Chao. Chao, nos vemos pronto. La Madre Sol parió el mundo. Como eje del mundo puso una ceiba. Como raíz de la ceiba puso un lagarto. Para hacer el lagarto usó agua y tierra, mezcla que nombramos beñe. Y al lagarto le decimos beñe. Si la tierra se seca, muere el lagarto. Si el lagarto se pierde, cae la ceiba. Si la ceiba se desploma, acaba el mundo. Las casas de tu pueblo tienen ojos que buscan arenas de la playa. Ven a lo lejos el sol, que hoy no brilla sobre sus cabezas. No ilumina sus cabellos tejas, pintadas de negro, rojo y suaves colores. ¿Quién habita bajo los techos rosas o amarillos? ¿Quién en las casas oscuras? Kayo oskijilu napakalu. Kuyubi kayu shinisado. Kayo yajika gubija. Kadiku saani ikeka. Kadiku tiegi chaike dejaka denayase. Najinyane nate. Tungana beza jana ikeyo. Natene naguchikaya. Tulanda ni kayo nakauika. La luz del día se va,